Muy buenas noches, mi nombre es Ingeniero Luis Chaguán y esta noche les voy a hablar acerca de la contabilidad en la toma de decisiones gerenciales. Espero que lo disfruten. El sistema de información contable es sin duda un apoyo fundamental para la gerencia en la medición de gestión, por medio de el cual se organiza y se hace seguimiento y evaluación de los logros frente a los objetivos propuestos. La misión, visión y objetivo. La alineación fundamentada en el logro de la visión, misión, estrategia y objetivo que la organización se plantea en el corto, mediano y largo plazo, se requiere de la sincronización efectiva de todos los esfuerzos de las unidades de negocio y de los departamentos de contabilidad. Para que se puedan dar estas condiciones, entonces debemos de conocer el término de contabilidad. La contabilidad es considerada una técnica que permite llevar el control organizado de las operaciones y transacciones económicas de una organización. Es así que a partir de los riesgos de información se puede determinar por periodo las ganancias o pérdidas o el valor patrimonial de las obligaciones financieras, comerciales y laborables. Fases del proceso contable. Existen cuatro fases básicas en la contabilidad, como lo son el registro, la clasificación, la síntesis e la interpretación. También tenemos la comunicación, pero esta no puede ser formalmente considerada como una de las fases de la contabilidad, pero la cual es un paso crucial. ¿Por qué? Toda la información contable debe ser comunicada debidamente a las partes apropiadas después de ser analizadas. Entonces, el registro. El registro, la primera fase, en esta fase todas las transacciones financieras se registran de manera sistemática y cronológica en los libros apropiados o bases de datos. Tenemos la clasificación, que no más que consiste en ordenar y agrupar los elementos similares bajo el nombre designado o categoría o cuenta. La síntesis es implicar o resumir los datos después de cada periodo contable, como por ejemplo mes, año, trimestre, entre otros. Y la interpretación de los datos no es más que interpretar los datos de una manera que permita a los usuarios hacer juicios significativos con respecto a las condiciones financieras de un negocio o una cuenta personal, así como la rentabilidad de las operaciones del negocio. Usuarios de la información contable. Los usuarios de la información contable se pueden clasificar de muy diversas maneras, pero para nuestro fin los dividiremos en dos grupos, como son los usuarios internos y los usuarios externos. Los usuarios internos pertenecen a este grupo las personas que trabajan en las empresas. Entre ellas se pueden distinguir los administradores, ejecutivos, el personal operativo, las organizaciones sindicales, los inversionistas, propietarios que actúan directamente con la gestión de las empresas. Y entre los usuarios externos tenemos que este es un grupo que incluye a todos los que tienen alguna vinculación comercial, económica o de control sobre la empresa, por ejemplo, clientes, proveedores, bancos, entidades financieras, el fisco o a través de diversos organismos de fiscalización o control. La contabilidad proporciona en las gerencias entonces eficiencia. Mediante su adecuada utilización se puede realizar una gestión eficiente de los activos de la empresa representados por su valor económico. Banco de datos. La contabilidad constituye el principal sistema de información que refleja el resultado en la toma de decisiones de los gerentes, así como de un excelente banco de datos para predecir el futuro de las organizaciones. En toma de decisiones. Es una de las fases cruciales para la gerencia, corresponde al momento de tomar decisiones y para hacerlo de manera eficiente, este debe tener toda la información adecuada y oportuna. Y niveles de competitividad, la calidad en los procesos de información y más los de caracteres contables determinan los niveles de competitividad en las empresas, pues muchas veces las decisiones son tomadas con base a los resultados o productos de dichos procesos. Para la toma de decisiones gerenciales, la información contable debe ser comprensible y clara, confiable y transparente, pertinente y oportuna, verificable, comparable, todo lo cual se resume en que la información contable debe representar fielmente los hechos económicos de la empresa.
Entonces, esto nos da una perspectiva a seguir o un lineamiento que debe perseguir un gerente, es decir, financiera, atención al cliente, logros por proceso interno, información y crecimiento. Como gerentes en formación, debemos de buscar la información sobre factores claves para el éxito, ya que un juego no se gana solamente observando el tablero desde el lugar de los hechos, sino con cada movimiento durante el juego, es decir, estudiando el cómo se hacen las cosas. Además, las medidas de ejecución financiera pueden potenciar un excesivo énfasis en los resultados a corto plazo. NIF, las normas internacionales de información financiera. Son una serie de estándares internacionales o normas básicas cuyo objetivo es que sean de aplicación mundial para que en todos los países la contabilidad sea similar. La adopción de las NIF ofrece una oportunidad para mejorar la función financiera a través de una mayor consistencia en las políticas contables, obteniendo beneficios potenciales de mayor transparencia e incremento en la comparabilidad y mejora de la eficiencia. Entre ellos podemos destacar que nos permite un mejor acceso a mercados de capital, transparencia en las cifras de los estados financieros, información consistente y comparable, mismo lenguaje contable y financiero, reducción de los costos, herramienta para la alta gerencia en la toma de decisiones, modernización de la información financiera y una simplificación para la preparación de los estados financieros. Ventaja del uso de las NIF. Facilita la lectura y el análisis de los estados financieros de las empresas en distintos países. Permite a las empresas posicionarse en el mercado internacional, mejorar la competitividad en las empresas. A su vez, incrementar la comparabilidad entre las empresas, hacer una transparencia de la información financiera, agilizar los negocios entre las empresas nacionales y extranjeras y brindar una credibilidad y facilitar el acceso al sistema financiero y oportuno de inversión. La implementación de las NIF no solo beneficiará a la empresa con visión internacional de negocio, sino que también beneficiará a las entidades internamente, ya que será un proceso de cambio beneficioso, en el que se abarca no solo al departamento contable, sino a todos los que partícipes de la empresa, desde la junta directiva hasta los operadores. Desventaja del uso de las NIF. Incremento en los costos administrativos por la necesidad de captación e inversión en el proceso. Incremento en la carga operativa por la realización de un mayor número de procedimientos. Riesgos de una mala implementación debido a errores en proceso de producción con miras en venta y en forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción en la prestación de servicios como inventario. Una de las complejidades en el proceso de la preparación de información derivadas del uso de la NIF son las consecuencias legales que se desprenden de la adopción de las NIF. La implementación de las normas internacionales de información financiera se tornan como una herramienta estratégica para las empresas nacionales y extranjeras que con ideas innovadoras están desarrollando a corto o mediano plazo actividades mercantiles con terceros desde el exterior. Principios de contabilidad generalmente aceptados. Son un conjunto de reglas generales y normas que sirven de guía contable para formular criterios referidos a la medición del patrimonio y a la información de los elementos patrimoniales y económicos de un ente, entre los cuales se reconocen como principios los siguientes: equidad, partida doble, ente, bienes económicos, moneda, empresa en marcha, valuación al costo, periodo, devengado, objetividad, realización, prudencia, uniformidad, significación y exposición. La ecuación contable. La trascendencia de la ecuación contable se refleja en las operaciones cotidianas de cualquier entidad económica, ya que independientemente de su tamaño o número de empleados e inclusive la actividad económica a la que se dedique, diariamente se llevan a cabo una serie de actividades que de cierta forma tendrán un efecto en la información contable que prepare la entidad. En términos generales, podemos decir que la ecuación contable está integrada por tres elementos, como lo son el activo, el pasivo y el capital. También lo podemos reflejar de la siguiente forma: activo es igual a pasivo más capital, donde el activo
constituyen los beneficios económicos futuros generados por operaciones ocurridas en el pasado, donde la entidad tiene la capacidad de controlar los recursos, además de determinarlos en términos monetarios, obtenerlos y regularlos, esperando que impacten de manera económica a la empresa. Los pasivos es una obligación presente de la entidad virtualmente ineludible, identificada, cuantificada en términos monetarios y que representa una disminución futura en los beneficios económicos de la empresa, derivada de las operaciones ocurridas en el pasado que han afectado económicamente a dicha entidad. Y el capital no es más que el valor residual de los activos de la entidad una vez deducido todo su pasivo. Algunas de las transacciones que de manera general se incluyen dentro del capital son las aportaciones en efectivo, la utilidad y las utilidades retenidas en los ejercicios anteriores. Teoría del cargo y del abono. La contabilidad se basa en el hecho o en la teoría de la partida doble. Lo que significa es que si hay un cargo, debe de haber un abono, implicando que si se carga una cuenta, deberá abonar otra cuenta contable. El análisis de la teoría del cargo y del abono se realiza a través de la utilización de las cuentas T, las cuales están estructuradas de la siguiente manera. Debe de haber un débito y un crédito, o como se conoce como debe o haber. Los estados financieros o estados contables los podemos definir como un registro formal de las actividades financieras de una empresa, persona o entidad. Son informes utilizados por las organizaciones para informar acerca de la situación económica y monetaria de estas, además de aquellos cambios experimentados en un periodo de tiempo determinado. Son de gran utilidad para los propietarios de las empresas, directivos, accionistas y acreedores. Entre estos documentos podemos encontrar el balance general, que no es más que, que nos permite suministrar los bienes y derechos apreciables y en dinero de una empresa, así como sus obligaciones pasivos y el valor del patrimonio. El estado de resultado, mediante este, podemos obtener la información contable del ente económico o la empresa acerca de su hecho económico directamente relacionado con su objeto. El estado de cambio de patrimonio nos representa el resultado del periodo sobre el que se informa una entidad, donde se relacionan las partidas de ingresos y los gastos reconocidos. El estado de flujo de efectivo proporciona a los inversionistas y en general a los interesados evaluar la solvencia y liquidez de la empresa. Y el estado de cambios en la situación financiera es un estado que nos muestra qué se ha hecho con el dinero que se ha ganado durante un periodo de tiempo concreto. Las notas revelatorias son una difusión de cierta información que no está directamente reflejada en dicho estado y que es de gran utilidad para los usuarios que tomen decisiones con una base clara y objetiva. Representan aclaraciones o explicaciones de los hechos o situaciones cuantificables o no representan el movimiento de las cuentas. Análisis de los informes financieros. Permite identificar generadores de ganancias y riesgos de claves en la compañía. Es posible conocer entre los factores la satisfacción de las expectativas de rendimiento, las razones de su resultado, la administración de la liquidez y la solvencia de la estructura que soporta la operación y valoración del negocio. Igualmente, mediante el análisis de información financiera y no financiera, producto de los sistemas de información contable, es posible entender las estrategias de negocios sugeridas para la empresa. Método de análisis de la información financiera. Entre ellos tenemos el método de análisis vertical, que se emplea para realizar estados financieros como el balance general y el estado de resultados comparando las cifras en forma vertical. Tenemos el método de análisis horizontal, que es un procedimiento que consiste en comparar los estados financieros homogéneos en dos o más periodos consecutivos para determinar los aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas dentro de un periodo. Y también tenemos los análisis de razones, que no es más que es el análisis financiero representado por dos tipos de análisis.
Primero se compara en razón de la actual con razones pasadas y otras que se esperan para el futuro de la misma empresa. Las pequeñas empresas en Venezuela. La mayoría de las pequeñas y medianas empresas venezolanas son de organizaciones familiares, cuya expresión suele ser representada una imagen de estructuras organizacionales con pocos profesionales y obsoletos e ineficientes procesos administrativos y financieros. En muchos casos, estas características han ocasionado el fracaso de estas empresas, pero en otros aún así han logrado el éxito, competitividad y persistencia. Las pequeñas y medianas empresas son iniciativas que cuentan con un número reducido de trabajadores, incluyendo al emprendedor que genera la idea, la cual es desarrollada para obtener un beneficio económico. En nuestro país, en Venezuela, específicamente en la ley y la promoción de la pequeña y mediana industria, se establece que una organización que posea de 1 a 10 trabajadores es una microempresa. En el caso de que supere los 10 hasta los 50 trabajadores pequeña y cuando su planta de los trabajadores promedia entre 51 y 250 trabajadores es de mediana empresa. Ahora vamos a hablar acerca del financiamiento. Es la obtención de recursos de fuentes internas o externas a corto, mediano o largo plazo que requiere para su operación normal y eficiente una empresa pública o privada, social o mixta. El financiamiento es el cimiento donde descansan los recursos de la empresa para lograr el desarrollo normal de sus operaciones. Objetivos del financiamiento. Obtener liquidez suficiente para poder realizar las actividades propias de la empresa en un periodo de tiempo de una forma segura e eficiente. Entre las etapas del financiamiento tenemos prevención de la necesidad de los fondos, previsión de la negociación, mantenimiento en la vigencia del financiamiento, pago del financiamiento y renovación del financiamiento. Administración del capital del trabajo. El capital de trabajo conformado por los activos corrientes y los pasivos corrientes son considerados recursos imprescindibles para operar las empresas. Su administración es una actividad fundamental y cotidiana que permite contar con suficientes recursos para seguir adelante con las operaciones e impedir costosas interrupciones. Por ello, independientemente del tamaño del negocio y por desenvolverse en un ambiente vulnerable a los cambios, es que el empresario debe generar o gerenciar de manera productiva e interdisciplinaria para ser capaz de enfrentar nuevos retos, paradigmas, conflictos y amenazas. Esta forma de gerencia incluye el manejo de un nivel adecuado de capital de trabajo para desarrollar con normalidad las operaciones cotidianas. Tenemos o encontramos dos tipos de financiamiento según nuestra clasificación. Tenemos fuentes internas y fuentes externas. Las fuentes internas son aquellas que provienen de los recursos propios de la empresa y se ve reflejado en el activo. Es por ello que debe de llevarse a cabo un inventario de todo aquello de lo cual se pudiera echar a mano en un momento dado para no tener un sobrante de capital de trabajo o bien hacerle frente a una situación difícil en materia financiera. Es decir, las fuentes internas son aquellas que se encuentran dentro de las aportaciones de los socios. Es decir, aquellas que están en el capital y provienen directamente del dinero que posee la organización. Las fuentes externas es aquella cuando los fondos generados por las operaciones normales más las aportaciones de los propietarios de la empresa son insuficientes para hacer frente a los desembolsos exigidos para mantener el curso normal de la empresa. Es decir, el financiamiento externo se refiere al capital prestado por parte de un tercero que no pertenece completamente a la empresa, tal como un accionista, un préstamo bancario, finanzas públicas o una entidad financiera que espera algo o algún beneficio económico para él. Estrategia para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Una estrategia, en pocas palabras, es un conjunto de acciones que son planificadas de manera tal que contribuyan a lograr un fin u objetivo que nos hemos determinado previamente. Las estrategias no son solamente utilizadas en el ámbito empresarial o organizacional, sino que todo el tiempo estamos pensando en una estrategia para fines cotidianos. Entre las estrategias más destacadas para el desarrollo de las pequeñas y medianas industrias tenemos las estrategias de posicionamiento que tienen que ver con el criterio de posicionar la imagen de los productos en la mente de los consumidores.
pues darse a través de un liderazgo de costo que busca tener costos reales más bajos que los competidores y puede ser aplicable a nichos específicos mediante la diferenciación, especialmente la del producto o servicio, creando características percibidas como únicas por los consumidores. Estrategias de mercado por horizonte. Se relacionan como estrategias competitivas dependiendo de los segmentos de mercado hacia los que se orienta la empresa. Pueden ser especializadas, segmentadas y globales. Estrategia por dirección de competencia. Es decir, la forma en la que se dirigen las estrategias pueden ser ofensivas y defensivas. Estas, entre ellas, mejoran continuamente, que pueden darse a través de un liderazgo de costo y mediante una diferenciación del servicio al cliente e innovación, reestructuración operativa y financiera, productividad y tecnología. La estrategia de reducción de costos, su objetivo es disminuir los costos para suavizar el impacto desfavorable en la caída de la demanda en el nivel del beneficio. Y entre la estrategia mayor aplicada por los PAEMI es la estrategia de posicionamiento, los cuales buscan establecer el mejor servicio posible para que así sus clientes sigan adquiriendo sus productos. Mercado financiero. Es un lugar donde confluye la oferta y la demanda de los activos financieros. Esto puede ser un lugar actualmente físico o electrónico. Entre los distintos tipos de mercados tenemos los mercados de capitales, forma parte del mercado financiero y sirve para las empresas y el Estado para obtener capital a mediano y a largo plazo que se utiliza para financiar inversiones. Encontramos la bolsa de valores. En este ámbito las empresas cotizan en la bolsa y una empresa que cotiza en la bolsa obtiene capital mediante acciones. Con la compra de cada acción, el comprador posee una pequeña participación de esta empresa. El mercado de bonos, también conocido como mercado de deuda, es el terreno de negociación de bonos. Se emiten bonos para recaudar dinero en forma de deuda por un periodo acordado. Después del tiempo especificado, el bono se vence y el acreedor paga con intereses. El mercado de derivados se ocupa de la negociación de instrumentos financieros cuyo precio deriva del valor de otros activos. Y el mercado de divisas, también conocido como el mercado más líquido del mundo, o el mercado de Forex, es un mercado global para el comercio de divisas. Este mercado fija el tipo de cambio de divisas y su gran volumen de operaciones lo convierte en el mercado más grande del mundo y funciona las 24 horas, excepto los fines de semana. Las políticas monetarias es un conjunto de acciones que ayudan a controlar las fluctuaciones para así evitar cambios drásticos en la economía. Se aplican vía el sistema monetario. Eh, Estas políticas suelen dictarse a través de los bancos centrales de cada nación, que son los que se encargan de velar por una oferta monetaria adecuada de acuerdo a las condiciones. Dentro de estas medidas fiscales tenemos medidas expansivas, que son para reactivar la economía cuando la crisis es muy grave, y medidas restrictivas que buscan frenar la economía. Función del gobierno en los mercados financieros. Los mercados financieros juegan un papel prominente en muchas economías y los gobiernos de todo el mundo han considerado necesario desde hace tiempo reglamentar determinados aspectos de estos mercados. En sus capacidades de reglamentación, los gobiernos influyen en gran medida en el desarrollo y evolución de los mercados financieros e instituciones. Es importante darse cuenta que los gobiernos, mercados e instituciones tienden a comportarse interactivamente y a afectar sus acciones recíprocas en determinada forma. Por lo tanto, no es sorprendente encontrar que las reacciones del mercado a los reglamentos causen frecuentemente una respuesta nueva del gobierno, que a su vez puede originar que las instituciones participen en el mercado, cambien todavía más su comportamiento y así sucesivamente. Los pronósticos financieros se definen como una expresión a la acción de emitir un enunciado sobre lo que es probable que ocurra en el futuro o en el
campos de la finanza basándose en un análisis y en consideraciones del juicio. Es una técnica de proyección muy utilizada, la cual consiste en pronosticar coeficientes que reflejan las principales variables de la empresa, como son las ventas, activos, pasivos y dividendos. Y mediante estos coeficientes se formula la proyección de los estados contables y el flujo de fondos. Y un presupuesto es una herramienta que ayuda a los administradores en función de la planeación y del control. Los presupuestos ayudan a los administradores a planear a futuro. Sin embargo, los administradores también los usan para evaluar lo que ha sucedido en el pasado. El proceso de realización del presupuesto requiere cumplir una serie de características para que funcione de manera adecuada y además sirvan como una herramienta básica para un sistema de control y seguimiento y consecución de los objetivos definidos en la planeación estratégica. Los objetivos del presupuesto se encuentran ligados al cumplimiento del proceso administrativo, es decir, comprenden la previsión, planeación, organización, integración, dirección y control. El presupuesto debe estar basado en la experiencia, pero también debe incorporar los cambios a la luz de los cambios del entorno. Los 6 pasos para un proceso presupuestario son establecimiento del objetivo, análisis de los recursos, negociación, coordinación, aprobación final y distribución del presupuesto consensuado. Gracias.